Muy buenos días y bienvenidos a un nuevo episodio de Inversiones en Miami y la Florida. Y hoy vamos a estar hablando un poquito de los beneficios de comprar en preconstrucción. Me acompaña como siempre Luciana Costamagno y en este caso Damián García, que también nos va a estar presentando un proyecto muy, pero muy interesante. Y vamos a arrancar entonces con esto de los beneficios de comprar en preconstrucción. Y bueno, primero que nada, ¿qué son las preconstrucciones? Bueno, es lo que nosotros llamamos en Argentina las cosas de pozo, ¿no? Cuando estamos comprando algo que está en planos, que no está construido todavía, ¿sí? Y justamente implica hacer ese financiamiento, o sea, poner dinero para comprar una propiedad y que el desarrollador pueda construir el edificio, ¿no? Y una de las ventajas justamente de invertir en pozo es el precio, ¿no? La principal ventaja que tenemos es el precio, que es un precio competitivo, ¿sí? Porque los desarrolladores básicamente ofrecen unos precios más atractivos en las etapas iniciales para financiar el proyecto, lo que puede resultar en importantes ahorros a la hora de comprar en preconstrucción, ¿no, Lu? También tenemos, por ejemplo, la personalización y las preferencias. Cuando uno compra en preconstrucción, en muchos casos puede elegir ciertas cosas para personalizar y también puede elegir la unidad, ¿no? Cuando uno va a comprar un usado en un edificio, puede elegir solamente lo que esté disponible en ese edificio donde ya vive mucha gente y bueno, el departamento que está disponible es este. Cuando estamos en preconstrucción hay una oferta mucho más grande que podemos elegir la vista hacia el lado del agua o hacia el lado de la ciudad o más alta o más baja de acuerdo a la preferencia que tiene cada uno, ¿no? Y también algo muy interesante es el potencial que tiene la preconstrucción en lo que es la apreciación, ¿no? Nosotros muchas veces entramos en una lista y el proyecto tiene 6, 7, 8, hasta a veces 10 listas que van aumentando el precio antes del momento de la entrega, ¿no? Entonces, estas son algunas de las cosas que nos va dando la preconstrucción como para entender que es distinto a comprar un usado. También cuando hablamos de clientes internacionales, algo muy interesante no es lo mismo, nosotros siempre hablamos de esto, ¿no? Que comprar con un realtor que conozca el trabajo de cómo es trabajar con clientes internacionales, personas que no están viviendo en el lugar, ¿no? Porque, de nuevo, no es lo mismo comprar una propiedad donde yo vivo, donde yo conozco, donde sé si se me rompe algo, llamo a tal plomero, sé cuánto cobra el plomero, sé cuáles son las cosas que tengo que tener en cuenta, sé cuáles son las leyes que tengo que tener en cuenta, que cuando yo compro a la distancia como internacional, ¿no? Entonces, cuando nosotros compramos en preconstrucción, una de las ventajas es que justamente la propiedad, al ser nueva, ¿sí? Voy a estar justamente evitándome un montón de problemas, ¿sí? A la hora de resolver que hay un problema con la construcción, porque en realidad justamente estas propiedades tienen ciertas garantías, están nuevas, o sea, no se van a deteriorar rápidamente. Tenemos casos, por ejemplo, de clientes que han comprado la típica situación, viene un amigo del primo que te recomienda comprar una propiedad que tiene 100 años, ¿sí? De 1920, tengo uno que me contó que compró una de 1920 y te cuentan el cuento de que todo lo que le sacaron y todo lo que le ganaron a esa propiedad, pero después también te cuentan que el techo se les vino abajo, que tuvieron que remodelar toda la casa, que creyeron que la electricidad podrían simplemente arreglar un poquito que tenían que arreglar, pero después no, había que ponerla a código, entonces había que toda la electricidad de la casa cambiarla. Entonces hay muchos detalles que cuando uno va a comprar, y sobre todo de nuevo siendo extranjero, siendo un comprador internacional, tiene que tener en muchas cuenta, veces, ¿no? sí, eso te iba a colación de lo que decís, que muchas veces termina siendo como más caro esa inversión porque terminamos poniendo dinero. Otra de las cosas importantes para destacar, me parece, de la preconstrucción es que al ser propiedades nuevas son más atractivas para los inquilinos, ¿no? O sea, estar con algo nuevo, con algo usado, ya tenemos la garantía también del constructor, ¿sí? Que en una propiedad usada no existe. Y otro punto importante es el financiamiento, la posibilidad de hacer pagos escalonados, que en una propiedad que ya está, digamos, para entregarse no podemos hacerlo. Con una preconstrucción nosotros adelantamos pagos mediante porcentajes hasta que esa propiedad se nos entrega y una vez que tenemos la propiedad podemos financiar el saldo restante o pagarlo en efectivo y ponerla a rentar. Entonces, da como más flexibilidad lo que es preconstrucción versus el usado en ese sentido. Bien, también una cosa muy interesante es que cuando nosotros estamos comprando una propiedad en preconstrucción, tenemos que justamente hacer o sea, una estrategia para el éxito es hacer una investigación exhaustiva. O sea, antes de invertir, entender bien
qué es lo que estoy buscando, si lo estoy buscando para renta corta, para alquilarlo tipo Airbnb, si lo estoy comprando para poder vivirlo yo y ir de vacaciones, si lo estoy usando en forma mixta, quiero poder ir yo y también quiero, o sea, que la propiedad se pague sola en el momento que no la estoy usando. También el tipo de inquilino, un poco lo que decía Lu, es si vos tenés una propiedad nueva en Brickell, en una zona muy buena, el inquilino va a ser un inquilino de Brickell, de una zona muy buena, con un poder adquisitivo alto. Si yo tengo una propiedad de 1920 en Little Havana, y bueno, o sea, mi inquilino va a ser una persona que está dispuesto a vivir en esa casa que se va a venir abajo. Entonces, también lidio con otro tipo de situaciones, ¿no? También es muy importante entender justamente el contrato que estoy firmando, de qué se trata, o sea, qué pasa si hay retrasos, si hay cambios en el proyecto. O sea, es muy importante, por eso es estar bien asesorado y comprar en lugares de confianza, en desarrolladores que sabemos que, o sea, van a andar bien, que van a terminar bien, que van a respetar ese que tienen aparte una trayectoria, ¿no?, de trabajo en la ciudad, en otras ciudades, que tienen un portfolio que podemos ver, cosas ya construidas. Es fundamental conocer con quién estamos trabajando, y para eso también es fundamental ir de la mano, dejarnos llevar por una persona experiente que ya ha hecho otras transacciones, que ya sabe cómo funciona, no mandarnos solos. Es muy importante dejarnos guiar en el proceso para tener éxito y para no gastar de más, básicamente. Así es. Y por otro lado, también, si nosotros ya tenemos algunas propiedades, o sea, tenemos propiedades usadas, tener una propiedad nueva también es parte de diversificar esa cartera, porque, por ejemplo, ahora sabemos que las propiedades que tienen más de 20 años en Miami o en la Florida están teniendo ciertos inconvenientes y ciertos problemas por cambios en normativas, por cambios en reglamentaciones, por el edificio, básicamente por el edificio que se cayó, o sea, hace un par de años. Entonces, todo lo que son propiedades muy viejas están teniendo un montón de costos adicionales, un montón de costos en la administración, digamos, porque hay que remodelar el edificio. El otro día me contaba una clienta que le pusieron unas expensas extraordinarias de $150.000, digamos. Se tenía que pagar $150.000 para hacer una reforma en el edificio por justamente esta situación de adecuarse a código. Entonces, cuando nosotros compramos propiedades que son de pozo, que son nuevas, estamos a código actual, están con la última tecnología, con, o sea, las mejores terminaciones, o sea, con calidad también anti huracanes, o sea, tienen todas las cosas nuevas. Consumo más eficiente también de lo que es gas, electricidad y todo, porque todo es más nuevo, está con tecnología, todo lo podemos manejar por el celular. Es mucho más eficiente el uso también de estas propiedades versus a las usadas, ¿no? Exactamente. Y bueno, entonces con esto vamos a ir con Damián García, que Damián nos va a presentar justamente un proyecto que lo que nos va a permitir es flexibilidad de uso, básicamente. Donde nosotros lo que vamos a estar viendo es una propiedad que nos va a permitir justamente alquilarla por corto plazo o por largo plazo, y está en la zona de Downtown de Miami, ¿no? Entonces, contanos un poquito, Damián, por qué justamente Downtown es una zona hoy en día que es interesante para hacer una inversión. ¿Por qué Downtown? Bueno, Matías, ¿por qué no? O sea, ¿quién no conoce hoy día Downtown Miami? Está en boca de todos, es uno de los destinos más calientes a nivel mundial, sigue creciendo, y nosotros en Hub Miami tenemos esa ubicación privilegiada porque estamos cruzando la calle de la estación nueva de Miami Central, donde nace el tren, el Brightline, que nos lleva a Orlando en 3 horas y media. Pero además estamos a pocas cuadras del puerto de los cruceros, conocida mundialmente Miami como la capital de los cruceros. El año pasado ya movimos más de 7.2 millones de pasajeros. Entonces, esa ubicación neurálgica, donde vamos a tener toda la parte de gastronomía, del shopping, porque viene toda una transformación en Downtown Miami. Aquellos que no han venido tienen que venir a ver y ver toda esa sorpresa que van a ir. Tenemos todo el shopping concentrado, tenemos los museos, tenemos el estadio, el puerto, la estación de tren. Entonces, al tener este edificio que les da esa flexibilidad, que lo van a poder usar, y cuando no lo están disfrutando lo van a poder alquilar por día, es muy, muy interesante para el inversionista, porque cuando lo quieran vender dentro de un par de años, se lo van a poder vender al próximo inversionista o a un usuario final, porque se puede vivir. Todas las unidades vienen pensadas para que uno lo viva, vienen amobladas, vienen con lavadora y secadora de ropa, ¿entendés? Entonces, más allá de lo que venían contando con Luciana, de toda la tecnología y demás, tenemos las mejores terminaciones en esa ubicación privilegiada. Bien, y cuando estamos hablando de Downtown, estamos hablando de una zona justamente que por el Brightline también muchas personas de las que viajan a Estados Unidos, mejor dicho a Miami,
y a los parques, a Orlando, son personas que pasan por Miami, ¿no? Y justamente en Downtown, si vos te alojás en Downtown, podés justamente salir caminando, tomarte un tren y en 3 horas y media estar en Orlando. Incluso podrías hasta ir y volver en el día si quisieras. Ya varios lo han probado. Entonces Downtown es una zona que, o sea, genera una demanda permanente de personas viajando, personas por negocios, personas, estamos al lado de Brickell, que es la zona financiera también de Miami. Entonces tenés fácil acceso desde el aeropuerto hacia Miami Beach. O sea, es una zona que está justamente muy, muy de moda en este momento y que tiene una gran transformación. Justamente se está construyendo también el Signature Bridge, que es un ícono que va a cambiar justamente la foto. Van a empezar a ver las fotos de Miami con justamente ese puente que se va a ver ahí en Miami, ¿no? Y si me dejás, les empiezo a compartir un poquito la pantalla, claro, para que vayan viendo las por supuesto, imágenes de Hub Miami mientras que vamos hablando. Pero lo que comentabas, Matías, es tan cierto de esta ubicación neurálgica, porque el aeropuerto de Miami está solamente a 5 millas, unos 8 kilómetros. Así que si vienen, el tren que pasa por el aeropuerto tiene también parada en la estación que tenemos debajo. Esa estación nueva, Miami Central, es donde convergen todos los medios de transporte. Así que pueden aterrizar, en menos de 20 minutitos van a estar en Hub. Que esta ubicación sobre la calle 6, lo que nos pone son 5 cuadras para un lateral, 5 para el otro, 4 para la bahía, es decir, todo caminando, ¿sí? Y no solamente el tema de que puedan ir caminando, si no quieren caminar esas 5 cuadritas para un lado o para el otro, tenemos también debajo el Metromover, este tren eléctrico elevado gratuito. Así que una ciudad que fue pensada, diseñada, planificada para que vengan, la disfruten caminando, no necesitan el auto. Y lo que decís del tema de la gente que va a los parques de Orlando y demás, que pasa por Miami, es justamente por lo que hablabas de el aeropuerto. Si miran la frecuencia del aeropuerto de Miami, la comparan con el de Orlando, la cantidad de vuelos que tenemos de las capitales directos acá versus la de Orlando hace que sea mucho más conveniente venir acá. Por eso digo, esa ubicación tan interesante, porque van a tener el Miami World Center a pocas cuadras, el parque de los museos, con el Museo de Arte, de Ciencia, el Planetario, el estadio donde se hacen todos los partidos de básquet, pero además más de 80 eventos por año, conciertos musicales, cautiva la terminal del puerto de los cruceros, cautiva la terminal del tren, acá se hace la maratón, se hace el festival de música ultra, todo el tema del shopping, y entonces ahí se pone un edificio que tiene los dos componentes, componente residencial para que lo puedan vivir y que lo puedan alquilar por día y aprovechar todo este flujo de gente que viene a Downtown, porque tenemos concentradas todas las atracciones. Contanos un poquito, Damián, ¿por qué? O sea, vos decís, o sea, Downtown es un lugar interesante para estar ahí, ¿no? Pero ¿por qué Hub? ¿Por qué este edificio está interesante para invertir dentro de Downtown? Porque por ahí tenemos otras opciones y decimos, bueno, a ver, ¿qué me da Hub que, o sea, es interesante para mí como inversor? Mirá, lo que les da es que tiene un componente innovador, que no es muy conocido en nuestros países. Si miran la torre, a nivel de calle vamos a tener espacio comercial. Por ley, por código, Miami 21, todos los edificios nuevos acá en esta zona de la ciudad tienen que tener espacio comercial a nivel de calle. Por eso cuando estén caminando esas 4 o 5 cuadritas se van a encontrar con el restaurancito, el bar, la tienda. Pero después, del segundo al 7º piso, tenemos estacionamiento. Todas las unidades vienen con un puesto de valet. Si bien el auto no es necesario, todas las unidades vienen con su puesto de valet. Y después el componente innovador, del 8º al 21º piso, oficinas. ¿Sí? Y después las residencias del piso 22 al piso 41. Este componente de oficinas es lo que lo hace tan interesante. ¿Por qué? Porque esas oficinas no se venden, el desarrollador se las queda y las alquila por piso entero. Para que tomen dimensión, la oficina más chica que tiene son unos 1.800 metros. Así que van a venir corporaciones, empresas grandes, y se mantiene totalmente separado del componente residencial, del nuestro. Es decir, tenemos una entrada, un lobby en doble altura para las oficinas, ellos tienen sus ascensores, tienen sus áreas comunes con gimnasio y demás, pisos 7 y 8. Nosotros tenemos nuestra entrada con nuestros ascensores y nuestras áreas comunes en pisos 22 y 41. Entonces, generamos tráfico que no tiene nada que ver con el tema del turismo que estábamos hablando, pero después también el día de mañana, cuando tengan las unidades,
van a tener en todos esos pisos de oficina posibles inquilinos, o mismo cuando vayan a vender, posibles compradores. Por eso digo que tiene ese componente, ya encuentran un producto mucho más pulido, ¿sí? No es la primera torre que estamos vendiendo, no es la primera torre de rentas cortas que aparece, pero cada vez ven cómo se van agregando componentes que van actualizándolo a las tendencias que vemos que vienen en el mercado. Otro de las cuestiones interesantes es que terminamos con una torre de 41 pisos de altura, pero solamente 306 unidades, entonces mucho más exclusivo. Si bien van a tener todas las áreas comunes de un edificio de lujo, categoría, o sea, no puede venir otra cuestión acá en este sector de la ciudad, cuando quieran compartir el spa, el gimnasio, el coworking space, son solamente 306 unidades. Mismo para el tema de los ascensores. Piense que tenemos 4 ascensores y en realidad de residencia son solamente 18 pisos. ¿Sí? Del piso, lo que sería 23 hasta el piso 40, que es otra de las bondades, porque todo lo que tenemos alrededor ya está construido, así que tenemos vistas despejadas. Comenzamos con un piso 23. Vos hablabas, Matías, al principio de que podían elegir unidades, vistas, pisos. Acá van a comenzar en un piso 23 con vistas súper despejadas sin tener que pagar la prima de altura de los 22 pisos, digamos, que tenemos debajo. Por eso digo, un edificio que merece la pena que lo analicemos, que hagan la cita, que nos juntemos, que les contemos, porque tiene muchas bondades, muy pulido ya el producto. El tema de no tener restricción de alquiler, que permite que aprovechen todo el turismo que pasa por la ciudad, que sigue creciendo. El año pasado ya movimos más de 24 millones de pasajeros en el sector. Y no solamente eso, sino cómo permite que lo hagan. Porque acá le damos la posibilidad de que lo administre el propietario. Si el propietario no lo quiere administrar, se lo puede dar a la persona o empresa que quieran. Y si no quiere saber de nada, también vamos a tener un operador on-site, ahí in situ, por el cual van a poder optar. Por eso digo, todas las bondades, y agreguémosle que lo que queremos, después de todos estos años de trayectoria, es bajarle el tema de las complicaciones a los inversionistas, así que también se los vamos a dar amoblado. El día que lo reciban van a recibir con la televisión, con la cortina, la cama, el colchón, no se van a tener que preocupar por nada, ¿sí? Por eso digo, producto especial para el inversionista extranjero, en una ubicación formidable y con todas las ventajas de poder usarlo y alquilar. Bien, acá también imágenes de... Sí, algo muy interesante de lo que estás planteando es que justamente este es un producto que da, digamos, la posibilidad de rentas cortas, rentas largas, entonces permite también esa situación de que, o sea, uno puede ser inversor, simplemente tener la unidad para alquilarla y para que alguien, o sea, nos la administre y generar ingresos nomás, pero también uno podría decir, bueno, yo quiero viajar 2-3 veces por año que viajo a Miami y quiero usar mi unidad, entonces me reservo esos espacios donde yo voy a viajar y ya tengo una unidad alocada. Contanos un poquito cuáles las tipologías que tenés de habitaciones en el edificio. Mirá, tenemos para todos los gustos. Tenemos de los estudios que vendrían a ser loft o monoambientes, ¿sí? Hasta la de 2 dormitorios con 2 baños. Así que de lo que necesiten. Las más pequeñas son para 4 personas, las más grandes son para 8 personas. ¿Sí? Bien. Así que vamos a tener en esa parte que vos decías cuando nos sentamos ya con el comprador, ahí le explicamos bien, vemos qué tipología de unidad se adecua mejor a las necesidades de cada uno. Bien, y cuando hablamos de amenidades, ¿qué amenidades tenés para ofrecer? ¿Qué cosas tiene el edificio que puedan ser interesantes? En el piso 41 van a tener la parte de la pileta con las reposeras, las cabanas, van a tener un salón. Fíjate un poquito las terminaciones, esas vistas despejadas, que era lo que les decía, que veíamos antes con Luciana, de las calidades, ¿no? O sea, no es solamente la ubicación, sino la categoría del edificio, que es un poco, digamos, apelando al público que está viniendo acá. Ven cómo sigue creciendo el sector. Van a tener un salón, hay un lounge en el último piso, van a poder disfrutar las vistas. Después en el piso 22 también tenemos amenidades, gimnasio, spa, coworking space, un salón de uso múltiples, tenemos las parrillas, lugares para comer afuera, pero de lo que más se usa, que es el gimnasio hoy en día, imagínate en un piso 22, Matías, con todas las vistas, lugares para hacer yoga afuera y adentro, así que todo tipo de servicio, spa con masaje, sauna, la piletita esa de agua helada que está tan de moda hoy día para cuando salen del sauna, todo ese tipo de cuestiones, coworking space, así que todo el público que viene, que está de vacaciones, pero que tiene que seguir conectado, acá va a tener la posibilidad, o sea, es mucho más que un business center
de cualquier hotel, todas las áreas que tengan para poder seguir trabajando, para hacer conferencias, reuniones, llamadas, todo tipo de servicio. Así que estos son algunos de los planos que tenemos en las unidades. Esta tipología a mí me gusta mucho porque es un dormitorio más den, así que podemos poner 6 personas sin llegar a ser la de 2 dormitorios, pero muy interesante porque van a tener, como dice el librito del inversionista americano, location, 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 una ubicación inmejorable. ¿Sí? Bien, Damián, contame un poquito, o sea, me convenciste, o sea, la forma, me interesa Downtown, me gustó el edificio, me gusta el spa, me gusta todo lo que está ofreciendo el edificio. Bueno, ¿cómo es la forma de pago de este tipo de unidades, digamos? Mirá, lo bueno es que van a ir pagando a medida que vayamos construyendo. Estamos, digamos, ahora con los contratos, así que van a poner un 20%, en enero del 2025 comenzamos la construcción, otro 10%, ya llevan un 30%, ¿sí? Unos 6 meses más tarde llegamos al podio de los estacionamientos, otro 10%, y unos 6 meses más tarde, para principios del 26, el último 10% que completa un 50%. El resto del 2026 no van a estar pagando mientras que terminamos los interiores, ponemos todos los muebles, y para el primer trimestre del 2027 vamos a estar entregando las unidades y ahí van a poder saldar el balance del 50% en efectivo o van a poder buscar financiación. Así que ese sería el cronograma de pago que les va a permitir hacer estas erogaciones espaciadas en el tiempo. Bien, esto es algo bastante interesante para tenerlo en cuenta, que más o menos ese 50% se paga durante el tiempo de la obra, en aproximadamente 2 años. La obra se entrega en 3 años, por lo que estoy 2 años y medio prácticamente. Entonces tengan en cuenta que ustedes pueden tener ese 50% que lo van pagando, 20, 10, 10 y 10, como decía Damián, y el 50% al momento de la entrega. Y ese es otro beneficio de la preconstrucción, que estábamos hablando del tema del financiamiento, diferencia, por ejemplo, de lo que es en Argentina. En Argentina nosotros no podemos financiar después que termine la obra porque simplemente no está el título. Entonces, en Estados Unidos vos podés, termina la obra, te entregan la unidad y junto con la unidad entra el préstamo hipotecario y vos podés financiar ese 50% adicional, que lo podemos financiar incluso a 30 años, ¿no? Y cuando nosotros financiamos 50%, por ejemplo, estamos tranquilos de que con lo que genera el departamento yo puedo pagar ese préstamo hipotecario. Entonces, poniendo el 50%, mi inquilino me va a terminar comprando y pagándome a mí la unidad en el tiempo, e incluso yo podría estar usándola gratis, porque con 50% nos sobra, digamos, dinero para pagar justamente la unidad según las cuentas que tenemos. Nosotros decimos que con el 30% hay que ver bien el negocio, con el 40% estamos bastante bien y con 50% ya nos sobra para pagar con la cuota del préstamo a 30 años lo que sería la mensualidad, ¿no? Bueno, y contanos un poquito entonces, Damián, ¿cuál sería el precio de esas unidades? ¿Desde qué precios parten y hasta dónde llegamos? Mirá, para que sea fácil, pensemos que comenzamos en los $600.000. Por ahí tengo algunas unidades más baratas, pero para hacerlo fácil, en los $600.000. Así que para entrar ahora necesitan 20%, tendrían que tener $120.000 ahora. Y después les quedan 3 cuotas de $60.000, más o menos cada 6 meses. Ese sería el cronograma de pago del proyecto. Por eso digo, bastante asequible, bastante latitud para el inversionista. Bien, bueno, entonces con esto, Tommy, me gustaría un poco tu opinión de la zona de Downtown, de qué está pasando en Downtown, de por qué justamente este tipo de edificios en Downtown en renta corta es algo interesante para este momento del mercado de Miami, ¿no? Bueno, buenas tardes, Mati, disculpen, estoy desde el coche porque hoy se complicó la cosa, pero igual la tecnología nos permite hacer esto hoy en día increíblemente, ¿no? Damián, gracias por tu participación. ¿Qué está pasando en Downtown? Yo diría, la pregunta la haría al revés. ¿Qué no está pasando en Downtown? Y Downtown hoy por hoy es el epicentro absoluto y total del desarrollo de Miami, es el vértice de todo lo que está pasando. Miami World Center vino a cambiar el área completa, hay una renovación del área. Para los que vivimos acá y tenemos muchos años, recordamos un área deprimida, básicamente abandonada, donde unos visionarios tuvieron la capacidad mental de ver algo que la mayoría no veía y decidieron invertir. Y estos visionarios crearon
este centro llamado Miami World Center, que ahora todo gira alrededor de él. Ahí hay varios edificios, hay una importante interconexión vial donde se está haciendo el puente, no sé si lo mencionaron porque yo llegué un poco tarde, pero hay una interconexión con una inversión de, si recuerdo bien, unos $800 millones. Es un punto de más de 250,000 automóviles al día y se está construyendo ahí lo que llaman el Signature Bridge, que va a ser el ícono, el identificador de Miami. Miami hoy en día no tiene realmente un identificador más que las bellas playas y las fotos que tenemos, pero esto va a ser como la ópera de Sydney. Esto es lo que va a marcar la ciudad y va a marcar, y ahí va a ser toda una obra de parques públicos debajo. O sea, hay realmente una inversión de infraestructura, si recuerdo bien, de más de $10,000 millones, $10 billones. Tenemos el puerto, tenemos el arena donde se efectúan los eventos, tenemos Bayside, pero fíjense, lo más importante, y yo creo que esta es mi opinión, ese sitio, esa zona, obedece a la necesidad de personas, ¿verdad?, que quieren venir, bien sea de turismo y estar cerca de todo, no necesariamente en la playa, o quieren venir a vivir. Porque hay un componente, Damián, de gente que viene con compañías a vivir a Miami y están buscando habitación, o sea, están buscando localización de apartamentos nuevos y realmente hay poca disponibilidad. Sé que para los que nos miran de otras partes del mundo dicen, ¿de verdad? Miami tiene una carencia de vivienda. Aquí se mudan aproximadamente 500 personas al día. Mati, ese es el equivalente a absorber un edificio al día. Nosotros no logramos producir suficiente vivienda para toda esta gente y muchas de estas personas que vienen a vivir acá, sobre todo en esa zona, vienen con el componente tecnológico. Vienen porque vienen a trabajar para Google, vienen a trabajar para Amazon, vienen a trabajar para Microsoft. Entonces, es una demanda de gente que está exigiendo un alto nivel de vivienda y están exigiendo estar cerca de donde trabajan, porque la ciudad se ha vuelto grande. Después de la pandemia, lo hemos compartido anteriormente, aquí han venido a vivir más de 300,000 personas que no estaban aquí antes, desde el 2020. Entonces tú sientes la densidad, sientes que te demoras más en llegar a los sitios. El vivir cerca de donde tú trabajas es algo muy, muy importante. Entonces, y cada vez más valorado, ¿no? Y cada vez más valorado. Yo diría que tienes una valorización asegurada por demanda, porque mientras la demanda siga por encima de la oferta, y en esta ciudad no hay suficiente tierra, no hay suficiente velocidad. De modo que eso unido al componente turístico, porque estamos hablando de apartamentos de renta corta, donde el aeropuerto bate récords todos los años, el turismo sigue batiendo récords, los cruceros siguen batiendo récords. No hay... creo que hay muy pocas ciudades en el mundo que tengan la energía de crecimiento, tanto de residentes que vienen a vivir como de turismo que tiene Miami. Y si ustedes son turistas y nos están viendo, ustedes cada vez que vienen a Miami ven la ciudad cambiada, la ven mejorada. Aquí esto no para. Esto es una ciudad donde no para, todo ocurre, tiene una energía, un dinamismo que creo que muy pocas ciudades en el mundo lo pueden tener. Yo diría que es una apuesta muy segura para cualquier inversionista, tanto de los que quieran comprar para ver renta corta, como los que quieran comprar para el otro tipo de propiedades, digamos, de renta larga, ¿no? Aunque creo que estamos más enfocados hoy en la renta corta, ¿cierto, Mati? Estamos Así más hub. El turismo, donde tú vayas, no para cualquier hotel que tú hagas, los lobbies repletos de gente, o sea, el movimiento es verdaderamente grandioso y sigue creciendo. Y la gente me dice a veces, Damián, ¿qué tiene que ocurrir para que Miami pare? Bueno, yo voy a decir esto. Va a ser extremadamente difícil que pare porque tenemos un lindo clima. Miren, el cielo, les voy a mostrar, está azul. No hay una nube hoy. Tenemos playas hermosas. Tenemos seguridad, tanto jurídica como personal. Aquí la gente anda en la calle con buenos relojes, buenos coches. Nadie se preocupa mucho de que lo vayan a robar porque realmente no ocurre gran cosa. Es un sitio donde la gente quiere
establecerse o invertir porque te genera confianza, te genera calidad de vida, te genera una muy buena perspectiva tanto presente como futura. Entonces, yo digo que tendría que pasar algo muy malo, cosa que no creo que va a pasar acá, para que Miami se detenga. Lo que tú inviertas acá es como que tú sembraste en un jardín, va a crecer. Es inevitable, porque te va llevando el mismo mercado. Yo vivo acá hace 48 años, Mati, y desde que yo vivo acá nunca ha parado de crecer. De hecho, Damián, no sé si ustedes tienen por ahí la estadística, pero hay una estadística que tenemos creo que eran 13 años de valorización ininterrumpida. A ver, ¿qué ciudad del mundo tiene 13 años de valorización que no para? Pero, no para. Nosotros en 2011 para acá no ha parado, ni tiene ningún indicativo de que va a parar, ni siquiera con unas condiciones de intereses relativamente altos para los americanos, ¿no? Porque para los extranjeros es otra historia, ¿no? Adelante. no, pero Tomás, lo que decís es tan cierto, que lo único que le agregaría es el tema de el componente de las empresas que mencionaste por encima. Porque Correcto. Si lo miramos con el censo de Estados Unidos, vemos la cantidad de gente que viene. Le agregamos Correcto. el departamento de trabajo y vemos la tasa de desempleo que tenemos. Entonces ahora empezamos a unir esos puntos. La tasa de desempleo que tiene más el sector de Miami, primer trimestre de este año, 1,4% de desempleo. Increíble. Es decir, más allá de toda esa gente que vos me decís que está viniendo, tengo prácticamente pleno empleo y están viniendo las empresas. Todavía no llegaron porque, por ejemplo, en Hub estamos por construir todos esos pisos de oficina, pero ya sabemos que van a venir esas empresas. No tengo fuerza laboral acá, no me queda otra que seguir atrayendo gente. Traigo gente que tiene que buscar vivienda. Entonces, la apuesta que vos decís, Tomás, es una apuesta bastante segura hoy día. Es no es como hace 20 años atrás. Imagínate dónde van a querer vivir esas personas que están en esos pisos de oficinas, que están en el edificio, en la parte de las oficinas, dónde van a querer vivir arriba, ¿no? Para poder bajar por el ascensor y ir a trabajar. Lo más cerca. Cambió muchísimo digamos, el perfil del comprador. Hace 20, 25 años atrás, a mayor nivel de ingreso, la gente buscaba mudarse al suburbio, con la casa, con la pileta, con el perro labrador. Ahora lo que dice Tomás, la cantidad de autos que hay. O sea, uno no quiere estar una hora arriba de la autopista parado para llegar a trabajar, para volver otra hora, porque además a la noche o el fin de semana tiene que venir a Downtown, porque toda la parte de los eventos pasan ahí, entonces todas las reuniones sociales pasan ahí, y este público joven, más millennial, busca ese tipo de situación. Por eso digo location. Y también el tema de amenidades. El tema de amenidades también, que es muy importante, que cambió en los años también, que hace 30 años no tenías las amenidades que tenés ahora. Entonces, una persona que vivía en una casa decía, bueno, quiero esto, pero ahora una persona que vive en una casa por ahí no tiene todos esos beneficios de amenidades. Entonces cambia por ahí, estar un poquito más lejos por no tener tanto tránsito y poder ir al trabajo cerca, pero además puede subir un piso, bajar un piso y estar en lugares muy lindos. Adelante, Tommy. Mati, te quería dar un dato interesante que leí hace poco, y no tengo la referencia, pero básicamente decían que en New York, que ha sido siempre considerado un gran mercado, ustedes saben cuál es el Empire State, el edificio más emblemático, ¿no? Uh-huh. Hay el equivalente de 30 edificios de esos de oficinas vacías. Y esos 30 edificios de oficinas vacías representan todas esas empresas que por diferentes motivos, entre ellos impositivos, de impuestos y políticos, se han ido de Nueva York. Y muchas de esas empresas han venido a Miami y siguen viniendo. De hecho, el alcalde de Miami ha hecho un gran trabajo de lobby, tanto en New York como en California, para atraer a las empresas por impuestos, clima, por una serie de ventajas acá, costos operativos. Pero lo ha hecho también que estamos al 99% de ocupación en las oficinas de clase A, en las más lujosas. De hecho, el cuello de botella para, oigan bien, más de 170 empresas que están en el escritorio del alcalde, que quieren venir, el cuello de botella, ¿saben cuál es? Oficina. Necesitan más oficinas. Ese componente también de oficina, ustedes, eso vuela, porque de hecho se coloca antes de que el edificio salga, porque hay empresas que ya están dispuestas. Entonces, imagínense
el impacto económico que hay con 170 empresas que quieren venir, que todavía están viniendo, y muchas que ya están viniendo y no se han podido venir completas. Por ejemplo, Citadel se venía con 1.000 empleados, un tercer fondo de inversiones más grande de Estados Unidos, y se trajo una parte, pero no se han podido venir completos porque no hay la capacidad de oficina. De hecho, ellos están haciendo su propia torre de oficinas en Brickell, donde pagaron un terreno hace unos años atrás, la suma de $360 millones, jamás oída en la historia de Miami, por un terreno para hacer un edificio. Pero estos señores tienen la capacidad y saben lo que quieren, porque ellos saben lo que viene. Ellos son los que están haciendo el futuro de esta ciudad. Esta ciudad, Damián, Mati, se va a convertir en el centro económico de esta nueva historia del mundo, que es esta historia digital. Mira, Londres fue el centro de poder de la era industrial y pasó luego a New York, ¿verdad?, con la era informática. Ahora, en esta nueva era digital, Miami está perfilada a ser esa capital. Ya somos el segundo centro financiero más grande de los Estados Unidos. O sea, todos los grandes fondos, las grandes compañías, Apple, Google, todas se están viniendo para acá, pero no solo ellas, sino con las compañías que los ayudan a ellos, y con esa cantidad de empleados, por cierto, muy bien pagados, porque toda la gente que trabaja a ese nivel de tecnología vienen con una disponibilidad económica mucho más alta de la que habíamos visto aquí anteriormente. Entonces tú ves que se traduce en mejores casas, en mejores coches, en mejores calidades, todo. Hay mejores restaurantes, la gente tiene más disponibilidad, que mejores por cierto, de eso no hablamos, pero esa gente va a ser la que va a rentar después es correcto. Este tipo de propiedades de lujo, ¿no? Es correcto, y son los que pagan esas propiedades, y lo pagan sin problema, porque tienen la disponibilidad, y no solo la tienen, quieren ese tipo de producto, ellos quieren esa calidad, es su expectativa. Entonces hay un mercado increíble allá afuera, hay una demanda a ser suplida, y James Hub, es definitivamente uno de esos íconos, uno de esos productos que va a suplir esa demanda. No tengo la menor duda. Bien, excelente. Bueno, muchas gracias entonces, Damián, por habernos acompañado. Gracias, Lu, Tomás. Y ustedes nos estamos viendo entonces el próximo jueves con más información sobre inversiones en Miami, y los que estén interesados simplemente tomen contacto con nosotros para tener una reunión privada con Damián y ver aspectos más específicos sobre justamente las unidades, el edificio y todo lo que estuvimos hablando. Muchas gracias a todos. Siempre un gusto de compartir. Gracias, Luciana, Mati, Damián. Feliz día. Chao, chao. Chao, chao.